Gracias, hermana. Buenas noches, mis hermanos. Es una bendición saludarlos una vez más, mis hermanos, y compartir con cada uno de ustedes la bendita palabra del Señor. Y vamos a seguir con nuestras lecciones para los que han estado en los diferentes cultos de enseñanza, de doctrina. Y hoy vamos a ver, mis hermanos, Éxodo capítulo 10, versículo 21 en adelante, donde nos corresponde para nuestra lección. Y quisiera, mis hermanos, que aprovechemos para dar lectura a este pasaje de la palabra del Señor. Éxodo capítulo 10 nos corresponde, mis hermanos, ver lo que nos enfoca la palabra del Señor. 21, por favor, para los que tienen ahí sus Biblias, mis hermanos, vamos a darle lectura. Y dice de esta manera: Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente pueden vuestras ovejas y vuestras vacas vayan también, vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocausto que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejar ir. Y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Hermanos, a la luz de la palabra del Señor, con lo que hemos estado aprendiendo, podemos nosotros, mis hermanos, meditar un poco para ver lo que es capaz el ser humano de hacer, mis hermanos, cuando no tiene la luz de Cristo, no es hombre de fe. Cuando el ser humano piensa en el lado natural, actúa en el lado natural. Cuando el ser humano se cree el autosuficiente, pues tristemente actúa como está actuando este faraón. Podemos ver entonces que lo que a menudo son detenidos en sus convicciones es porque están justamente entregados a las concupiscencias de su corazón. Cuando nosotros vemos la concupiscencia del corazón del faraón, vemos que Dios interviene, pero sale a luz que este hombre no tiene convicciones. Este hombre está jugando con sus propias palabras. Y ahora la palabra del Señor nos va a llevar, mis hermanos, para que nosotros podamos aprender un poco más sobre la siguiente plaga. Y de acuerdo a lo que tenemos acá en las escrituras, el capítulo 10, versículo 21 al 29, nos va a hablar sobre esta plaga. La plaga de las tinieblas traída
sobre Egipto fue una plaga espantosa. Y cuando vemos lo que acá hay como resultado de ese corazón orgulloso y ostentoso del faraón, ahora Dios pues permite que llegue la plaga, pero una plaga espantosa, una plaga de tinieblas que va más allá de la comprensión de los seres humanos, pero toda la naturaleza está sujeta al señorío de nuestro Señor. Y Él puede mover y usar lo que Él quiere para enseñar, para disciplinar, para enjuiciar, o incluso para restaurar a cualquier hombre desviado en la fe, para que pueda darse cuenta que en este mundo, en esta tierra, hay un pueblo de Dios, pero también hay un pueblo pagano, un pueblo ateo, hombres que representan naciones o reyes o gobernantes que tienen un corazón entenebrecido, que declaran la guerra a Dios. Y entonces era oscuridad que podía palparse de acuerdo a lo que describe las escrituras. Y la palabra de Dios nos recuerda y nos enseña esta gran verdad que sucedió en Egipto. Si era una oscuridad que podía palparse, tan espesa era la niebla que asombraba a los egipcios, a los israelitas, pero también aterraba. Y cuando vemos lo asombro del hombre, cuando vemos cómo también está aterrado el ser humano, hermanos, podemos ver nosotros la dureza del corazón del faraón que ahora experimenta y vive otra peste, mis hermanos. Podemos ver que está viviendo otro juicio por su necedad. Podemos nosotros notar que esto continuó por 3 días, de acuerdo a lo que nos enfoca las escrituras. Y si continuó por 3 días, eso nos lleva a pensar de que pasaron 6 noches de una sola vez en que ellos no vieron la luz del día. Si fueron 6 noches, podemos nosotros ver la descripción que la Biblia hace, que ninguno dentro de ellos se podía ver. Cuando nosotros vemos lo que Dios hace, hasta los palacios más iluminados eran como mazmorras en lo que ellos estaban experimentando. Ahora Faraón tuvo tiempo para considerar si él hubiera hecho mejor, si en realidad convenía haberle declarado la guerra a Moisés, si convenía realmente seguir desobedeciendo la palabra de Dios. Pero como era orgulloso y ostentoso, ahora Dios le pone esta otra peste para que puedan darse cuenta cómo Dios es Señor de señores. Las tinieblas espirituales solo nos hace recordar que son esclavitud espiritual. Esta es una de las grandes verdades que hay acá, que las tinieblas espirituales son esclavitud espiritual. Mientras Satanás ciega los ojos de los hombres para que no vean, les ata de pies y manos para que no trabajen para Dios ni se muevan hacia el cielo, y que ellos puedan sentarse en las tinieblas, y que esto, ni aun sentado en las tinieblas, ellos saben que las cosas no están en el orden natural. Hay algo espantoso que ellos están viviendo como pueblo. Y entonces podemos nosotros notar lo que Satanás hace: cegar los ojos de los hombres para que no vean, les ata de pies y manos para que no trabajen para Dios, no se mueven para el cielo, pero también ellos se sientan en tinieblas. Es la característica de los hombres muertos en sus delitos y pecados, los hombres llenos de orgullo y de soberbia que no creen en la palabra de Dios y en el poder de su Santo Espíritu. Podemos nosotros notar que lo que acá está sucediendo nos ayuda a pensar, mis hermanos, que Dios era justo,
que Dios era justo que los castigara de esa manera, porque es la forma como ellos estaban respondiendo a lo que Dios ya había hecho con muchas pestes. Pero podemos nosotros notar que la dureza del corazón del faraón representa a Egipto, a los de su pueblo, que también viven en tinieblas, y podemos notar que la ceguera de su mente les acarrea la oscuridad del aire. La ceguera de su mente les acarrea la oscuridad del aire, la consecuencia del pecado, las consecuencias de lo que el hombre siembra. Y podemos ver que a la luz de la palabra del Señor, nunca estuvo tan cegada la mente como la de Faraón en lo que sucedió en esta historia. Nunca el aire estuvo tan entenebrecido como en Egipto, por consecuencia del pecado, del orgullo y la soberbia. Hay que tener en cuenta siempre las consecuencias del pecado cuando el hombre atenta contra Dios o juega con Dios o con la palabra de Dios. Sabemos que tarde o temprano las consecuencias llegan y son inevitables. Si 3 días de tinieblas fueron tan espantosos, según lo que nos describe la Biblia, si 3 días de tinieblas para los egipcios fueron tan espantosos, reflexionemos un poco en lo que ellos vivieron. Para ellos fue un espanto esos 3 días de tinieblas como egipcios. Pensemos un poco cómo serán las tinieblas eternas cuando el hombre sea condenado de sus delitos y pecados y separados de nuestro Creador, de nuestro Señor. ¿Cómo serán las tinieblas eternas? Si para ellos era duro estar viendo esta realidad en 3 días, pongámonos a pensar cómo serán las tinieblas eternas. Podemos ver que a la luz de la palabra del Señor, los hijos de Israel tenían asimismo, tal y como lo describe la palabra de Dios, en el mismo tiempo que el pueblo estaba viviendo tinieblas, o sea, los egipcios, también el pueblo de Israel tenía luz en sus viviendas, tenía luz en sus calles. Y cuando nosotros vemos lo que acá está pasando, nos ayuda a comprender grandes verdades, cómo Dios le da enseñanza al pueblo pagano, pero también le da enseñanza al pueblo de fe para que nosotros podamos depender y confiar de su palabra para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Podemos nosotros aprender de la palabra del Señor, que esto nos debe de hacer reflexionar, mis hermanos, que no debemos pensar que participamos de las misericordias comunes como algo que se da por sentado. Tenemos que tener cuidado con esto. Pero por tanto, tenemos que aprender que no debemos gratitud a Dios por ellas. Ellas demuestran el favor particular que Él demuestra a su pueblo. No porque nosotros lo merezcamos, sino porque por su infinita gracia Dios provee de luz a su pueblo en medio de las tinieblas. Sin duda que hay luz donde hay un israelita, de acuerdo a cómo la Biblia lo describe. No hay duda de eso. Donde había un israelita, donde había una familia del pueblo de Israel, donde estaba el pueblo de Israel, no hay duda de que en ese pueblo había luz. Nos ayuda a comprender que donde hay un hijo de Dios, un hijo de luz, aunque sea en este mundo de tinieblas, en este mundo lleno de pecado, siempre hay una chispa de luz en medio de las tinieblas cuando hay un auténtico hijo de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que ver que a la luz de la palabra de Dios, cuando Dios hizo esta diferencia entre los israelitas y los egipcios, nos ayuda a meditar y a comprender, mis hermanos, ¿quién no hubiera preferido la pobre choza
de un israelita al hermoso palacio de un egipcio. ¿Quién no hubiera preferido la pobre choza de un israelita con lo que estaban viviendo? Nos ayuda a comprender, mis hermanos, sobre las prioridades que el cristiano, que el hombre de fe tiene sobre esta tierra, para comprender que es llamado a ser luz del mundo. Hay una diferencia real entre la casa del impío que está bajo maldición y la vivienda del justo que es bendecido por la propia justicia de Dios, por la fe en Jesucristo. Nos ayuda a ver estas grandes verdades que la palabra del Señor nos lleva a la reflexión. Mis hermanos, cuando vemos que Faraón renovó su tratado con Moisés y Aarón y consintió en que llevaran a sus hijos, consintió que ahora sí, primero que fueran solo los hombres, que dejaran esposa y hijos en Egipto. Dios le da otra peste y ahora cede y ahora dice, bueno, pues ahora llévense a sus esposas y a sus hijos, pero su ganado se queda conmigo, se queda en Egipto. Dejar el ganado significaba desobedecer la palabra de Dios de acuerdo al mandato que Dios le dio a Moisés. Cada uno de nosotros tenemos que comprender que es común que en el corazón de los pecadores, en la mente de los hombres sin fe, regateen con Dios, estén negociando con Dios, tristemente, con términos mezquinos, creyendo de que así pueden ganarle a Dios. Y sabemos que Dios es un Dios todopoderoso. Para que nosotros aprendamos de lo que acá está pasando, lo que hay en el corazón del faraón es tratar de ganar tiempo para que él salga victorioso. Tratar de ganar tiempo para poder decir a todo el mundo que él se ha burlado de Dios, él le ha ganado a Dios. Pero este faraón se engaña a sí mismo. Cuando nosotros como hombres de fe creemos en la palabra del Señor, tenemos que aprender estas grandes verdades, que las condiciones de la reconciliación con Dios ya han sido fijadas, han sido tratadas, ya han sido dichas, no son negociables. De modo que aunque los hombres las discutan por largo tiempo, no pueden alterarlas ni rebajarlas a su nivel humano. Muchas veces las religiones ponen su condición para ser hijo de Dios. Cumplir los 10 mandamientos, cumplir la ley mosaica, cumplir el día sábado, hacer buenas obras, comportate bien para que entres en el cielo. Todos esos términos humanos religiosos solo es reflejo de cómo este rey egipcio estaba negociando con Dios, creyendo de que podía ganarle a Dios y que la condición de él iba a sobresalir más que la condición de Dios. Tenemos que tener precaución con la religiosidad. Tenemos que tener mucha precaución con el mundo egipcio, con los reyes paganos, los reyes que no son de fe. Cada uno de nosotros tenemos que examinar que a la luz de la palabra del Señor somos responsables para cumplir las exigencias de la perfecta voluntad de Dios, que el justo por la fe vivirá y que la justicia de Dios es imputada al corazón del hombre de fe solo por la gracia de Dios. No podemos esperar que Él condescienda a los términos que dicte nuestra lujuria como lo hacía Faraón. Y no cabe duda que el cristiano muchas veces actúa condicionando a Dios, creyendo de que de alguna manera, pues Dios condescienda con él por su poca comprensión de la Escritura, y solo estamos cayendo a la trampa como lo vivió en su potencia el faraón contra Dios,
para llevar ventaja y querer declarar la victoria, pero en realidad Faraón se estaba engañando, así como muchos cristianos que creen que por seguir a Cristo tienen que condicionar a Dios para ver qué les puede dar o cómo los puede bendecir, porque si no, ellos no pueden seguir más a Jesús. Hay muchas formas como el enemigo ataca al pueblo cristiano, pero vemos la potencia de la maldad en el corazón de este faraón, en el corazón de los egipcios, donde debemos de tener precaución para poder aprender estas enseñanzas, no para vivirlas, sino como precaución de la vida cristiana, para no desobedecer la palabra del Señor. Debemos consagrar, de acuerdo a lo que hay acá de fondo, debemos consagrar todas nuestras pertenencias solo al Señor. Ni aunque sean pasajeras, debemos de consagrarlas todos para Dios, porque todas son de Él. Podemos nosotros aprender que con nosotros mismos y nuestros hijos y con todo lo que Dios ha provisto para el hombre, todo le pertenece a Dios y debe ser dedicado al servicio de Dios. Nosotros no sabemos qué uso puede darle Dios de lo que Él mismo nos ha dado. Pero sí es cierto que nuestra responsabilidad es ponerlo en las manos de Dios para servirle a Él y solo a Él. Cada uno de nosotros podemos aprender, mis hermanos, que a la luz de la palabra del Señor, si nosotros no sabemos el uso que Dios puede hacer con lo que Él mismo nos ha dado, debemos aprender a confiar en Él, a servirle, a esperar en Él y darle toda la gloria y la honra con todo lo que Él nos da, nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos o bienes, nuestro tiempo o negocio, o cualquier tipo de los quehaceres que Dios en su gracia le ha provisto a sus hijos como hombres de fe, para que se aprenda a ponerlo al servicio del Señor, que es lo que acá está diciéndole Moisés a Faraón. Tenés que entender que los egipcios no son hijos de Dios. Tenés que aprender, Faraón, que el pueblo de Israel sí son hijos de Dios, pero también todo lo que ellos tienen le pertenece a Dios. Sus talentos, sus dones, sus vidas, sus trabajos y todo lo que tienen, su ganado, todo le pertenece a Dios. El tiempo de ellos le pertenece a Dios. ¿Qué es esto lo que Moisés le está enseñando al faraón? Y faraón pues siempre peleando por una migaja, creyendo que de esa manera podía salir victorioso. Mis hermanos, cuando nosotros vemos lo que Dios puede hacer con lo que Él nos ha dado, podemos ver que Dios es glorificado, pero también comprender que Faraón se retiró abruptamente de la conferencia y resolvió no hacer más tratos con el hombre de Dios que era Moisés. Podemos ver que la expresión de él en relación a Moisés es que se había olvidado de la frecuencia con que mandaba a traer a Moisés para que lo aliviara de sus plagas. Y cuando nosotros vemos que así paga el diablo, así paga el enemigo, así pagan los hombres que le dan la espalda a la palabra de Dios, o así pagan los hombres que son instrumentos del enemigo, tenemos que tener mucho cuidado, porque ya lo ha vivido este faraón. Él solo cuando estaba necesitado iba a llamar a Moisés que por favor oraran por él, que por favor Dios perdonara sus pecados, que por favor tuviera consideración a su país, a su ciudad, a su pueblo, sus aldeas. Solo eran intereses pasajeros, mundanos y paganos. Pero ahora nosotros podemos ver que él le declara la guerra a Moisés. Ahora había que decirle que no viniera más. Y cuando nosotros vemos esta actitud,
Vemos la soberbia de este hombre. Vemos lo que es capaz de hacer el hombre. Cómo paga el enemigo, cómo paga el diablo. Vana maldad había en el corazón del faraón. Podemos ver que en el fondo hay una amenaza de muerte de parte del faraón a Moisés. Podemos ver que esto es tan ridículo y tan ilógico hasta en el nivel natural. ¿Quién estaba armado con tanto poder espiritual que la divina presencia y poder de Dios estaba con este hombre Moisés? Podemos ver que solo este loco faraón se atreve a amenazarlo de muerte sabiendo de que Dios estaba con él. Dios estaba con Moisés y faraón amenazando a Moisés. ¿A qué punto llevará a los hombres la dureza de su corazón? ¿Hasta qué punto puede llegar el corazón del hombre y su mente para poder seguir despreciando la palabra de Dios y sus santos mandamientos? ¿Hasta qué punto llega el hombre a encerrar sus oídos con tal de hacer su propia voluntad? Nosotros podemos aprender a la luz de la palabra del Señor, mis queridos hermanos, con todo lo que acá estamos viendo, que después de esto Moisés no volvió a venir hasta que lo mandaron a llamar por el propio faraón, que ahora está temblando de miedo, ahora está asustado el faraón, pero solo es un miedo temporal, fruto de su arrogancia. Y podemos aprender que cuando los hombres echan de sí la palabra de Dios, Él los entrega justamente a sus propios engaños llenos de tinieblas, llenos de oscuridad. Andan sin propósito, sin rumbo en este mundo, porque las tinieblas ha abarcado la profundidad de sus almas para que puedan declararse orgullosos, ostentosos y capaces de declararle la guerra a Dios. Cuando vemos que estos hombres no temen a Dios, no le temen a la palabra de Dios, nosotros, hermanos, solo podemos hacer reflexión que esta es la condición del hombre que está muerto en sus delitos y pecados, y que solo el poder de la palabra de Dios puede alcanzarlos. Solo el poder del Espíritu Santo puede redarguirlos para que puedan darse cuenta que Dios siempre está llamando al arrepentimiento, para que puedan poner su fe en el autor y consumador de la fe. Y cuando nosotros vemos la diferencia del pueblo de Dios que vive en luz, la diferencia del pueblo de Egipto que vive en tinieblas, seis noches de tinieblas, porque son 3 días, pero como no hubo día, todo fue noche. Podemos ver que en estos 6 solo nos hace recordar que en la máxima expresión de soberbia, de orgullo, ellos estaban viviendo en tinieblas, lo que es la potencia de la maldad del ser humano. Y cada uno de nosotros debemos de comprender, mis hermanos, que esta es la actitud de todos los hombres que no tienen puesto su fe en Jesucristo. Y el punto acá, hermanos, es que siempre va a haber alguna diferencia. Aquellos quienes han nacido espiritualmente, mis hermanos, siempre son luz en el mundo, luz en medio de las tinieblas. ¿Y con qué razón nuestro Señor Jesucristo daba enseñanza a sus discípulos y apóstoles diciéndoles, vosotros sois la luz del mundo? Cuando nosotros vemos el propósito que Dios ha levantado a la iglesia para que sea luz del mundo, es para que nosotros glorifiquemos al Señor en medio de las tinieblas, obedezcamos su palabra en medio de las tinieblas. Es para que nosotros, aunque andemos en tinieblas como peregrinos sobre este mundo, sabemos que la luz de Cristo está en nosotros y en nuestra mente, como en nuestra vida, en nuestra familia, para que la gente vea que la luz de Cristo está en nosotros.
y que siempre habrán hombres arrogantes, hombres mezquinos, hombres prepotentes, hombres que solo con intereses mediocres, así como este faraón, querrán algo de Dios por sanidad, para que Dios cubra algún dolor, alguna necesidad, porque ven cerca la muerte, pero en realidad no quieren saber nada de Dios, ni de su palabra, ni de tener una comunión correcta con Él. Por lo tanto, son hombres que no son de fe. Y si son hombres que no son de fe, nos ayuda a comprender de que nosotros somos llamados para marcar la diferencia, así como Dios presentó a su pueblo delante de los egipcios, que en el pueblo de Egipto había oscuridad y tiniebla, pero en su pueblo había luz radiante, luz resplandeciente, que glorificaba el bendito nombre de nuestro Señor, para que nosotros sepamos como creyentes de Cristo que somos llamados a ser luz del mundo, y que siempre habrán hombres que declaren que declaren la guerra contra Dios, pero también son capaces de amenazar con la muerte a los hombres de fe, pero que nuestra fe marca la diferencia, nuestra confianza en la palabra de Dios, nuestra comunión dulce con Dios marca la diferencia, esperando nuevos propósitos a través de la palabra de Dios, para que crezcamos en la fe, para que veamos que en la palabra de Dios tenemos la suficiente revelación para que sean nuevas cada mañana, para crecer en fe y para que amemos la palabra, para que obedezcamos su palabra, para que no nos acerquemos hacia Dios solo por intereses temporales egoístas, sino que disfrutemos de una dulce comunión con Dios, porque somos luz en medio de las tinieblas, así como lo fue Moisés, Aarón y el pueblo de Israel, que marcó la diferencia en la forma como Dios estaba enjuiciando a los de Egipcio para sacar a luz que su corazón y su vida están llenos de tinieblas y que justamente merecían cómo Dios los estaba tratando, pero que también la misericordia y la gracia de Dios había alcanzado a su pueblo para que den testimonio de esa luz bendita, de la palabra de Dios, de ser hombre de fe, para que Dios sea glorificado en nuestra vida. Mis hermanos, si eso es lo que hoy la palabra del Señor nos enseña, sigamos siendo luz del mundo para gloria y honra del Señor, aunque vivamos en un mundo de tinieblas. Dios les bendiga, mis hermanos.